Hola, hola, por aquí en el mismo canal. ¿Cómo están? Comunidad de Simple Energía. Me encanta tener estos espacios que vamos brindando con diferentes profesionales. Ahí ya la veo a Ali, que es la invitada especial. Vamos a esperar unos minutos a ver si se conectan un poco más. Eh, Y bueno, también contarles un poco de el mes de noviembre, ¿sí? Tenemos dos constelaciones familiares. Tenemos próximamente el 18 de noviembre, ¿sí? Que tiene como temática constelaciones familiares para tu negocio. Y con Ali vamos a estar el 26 de noviembre con una sesión grupal presencial en Saavedra de constelaciones familiares. Así que bueno, muy muy contentas de este espacio y siempre de compartir. Así que, bueno, yo voy a buscarla a... Hola, Ali. Ahora me ¿Seguimos? ves, No, no te veo. pero cuando vi el anterior, Vicky, quédate tranquila porque pienso que la audiencia nos puede ver a las dos juntas, ¿eh? Buenísimo. Porque yo Entonces, chusmeé ese pedacito que hicimos, así que bueno, nos miraremos a la cara cada una. Yo no te veo, vos no me ves, pero estamos acá y estamos podemos conversar igual. conectadas. Estamos Estamos conectadas. conectadas de todas maneras, así que no te hagas problema. Bueno, Buenísimo. Ali, me un encantaría placer. que te presentes, ¿sí? Porque a mí ya me conocen, pero me encantaría que te presentes. Contanos un poquito de vos. Bueno, mi nombre es Alicia Lucero, yo soy consteladora familiar. Hace bastante, 10 años más o menos que empecé este camino. Un poco antes empecé a presenciar talleres hasta que pude definirme y elegirlo como una profesión, como algo que en realidad hoy me doy cuenta que más que una profesión es un camino de desarrollo personal. Permanentemente estamos mirando nuestro sistema, nuestras implicancias, nuestros temas personales, cómo, cómo hemos vivido, qué seguimos acarreando todavía hoy, qué miedos, qué limitaciones, y es algo que para mí fue muy importante a lo largo de mi vida, llegar en este punto de mi existencia, siendo lo que soy, consteladora, facilitadora, docente, porque hoy ya soy formadora en constelaciones familiares, y es muy lindo transmitir esta herramienta. Previo a las constelaciones hice también siempre un camino bastante holístico, soy acompañante terapéutico, profesora de yoga, y bueno, y terapeuta holística que incursioné en algunas otras herramientas que acompañan bastante, que si bien no las utilizo en forma directa, pero sí suman a lo que hoy puedo estar haciendo, ¿no? Que son las Tal constelaciones. cual. Sí, aparte siempre todo, todo es súper integrativo, ¿no? Y contributivo, ¿no? Todo el camino y todo lo que vas incorporando. Entonces es increíble, ¿no? Que vos lo puedas plasmar. Así que increíble el camino recorrido, Ali. Me encantó en ese sentido. Y bueno, nos convoca el 26 de noviembre la primera constelación con Simple, ¿sí? Va a ser en el espacio Jaramillo de 10 a 14 horas, así que todos los interesados, bueno, ya estoy enviando la información necesaria, pero bueno, más que nada, Ali, me encantaría que nos cuentes qué son las constelaciones familiares, que es recurrente que consulten o por ahí tienen una idea pero no tan clara, algo que nos puedas compartir. Hoy ya se conoce bastante qué son las constelaciones, aunque es Ujú. verdad que hay muchas personas que aún todavía no han tenido la experiencia, que están escuchando, que escuchan, por ejemplo, sugerencias o experiencias de otras personas, pero no comprenden de qué se trata realmente las constelaciones familiares.
Y siempre está bueno, la verdad que está bueno, si bien hoy uno puede acceder a muchísima más información que cuando yo empecé, lo dije en un vivo hace poco, que cuando yo empecé ni siquiera decía que estaba estudiando constelaciones o que iba a talleres de constelaciones porque la gente preguntaba, ¿y eso qué es? Claro, O sea, ¿qué es? Sesiones de espiritismo me decían, porque yo algo vi y me parecía como algo medio, hablas con los muertos, te conectás con los espíritus. O sea, imagínate lo que fue en aquel momento, y no te estoy hablando de hace 30, 40, 50 años atrás, sino te estoy hablando de 10 nada más, claro. que Ujú, era muy, muy acotada la información, muy, muy acotada, y muy oculto el trabajo, digamos, no tenía mucha luz ujú. realmente, no venía gente de afuera, no Era más, había ¿no?, tanta de cantidad, claro, recomendación ni del boca en boca, y no, ¿no? En claro, ese sentido. no había tanta cantidad de información textual, digamos, de libros, era muy acotado todo, y sobre todo esto de demasiado nuevo y demasiado innovador, y al ser tan sanador como cualquier otra herramienta terapéutica de las que podemos hoy decir que son las terapias breves, como esta, Ujú, ¿sí? Como las constelaciones, tampoco se difunden, porque hay ciertos lugares, digamos, ciertos eh, espacios donde no está bueno hablar de herramientas terapéuticas ujú. eh, que te den soluciones o te muestren el camino de la solución en forma más rápida. Hoy estamos como que venimos de una estructura de sufrimiento, de tomar Ujú. medicación, de hacer tratamientos largos y dolorosos. Y la verdad que, si bien una constelación familiar es una herramienta, esto que vos me preguntabas al principio, ¿no? ¿Qué son las constelaciones? Que son una herramienta terapéutica, que se basan en la mirada sistémica y en lo fenomenológico. Entonces, sí se configura, se hace un como sí de una configuración del tema que trae, a través del tema que trae el consultante, es configurar esa situación, que puede ser una repetición, que puede ser un transgeneracional, que puede ser una situación no resuelta en Ujú. nuestra propia vida, en la generación de nuestros padres o en otras generaciones, y que esto abarca lo que se llaman las lealtades y los mandatos familiares y las implicancias. Entonces, seguimos porque somos personas muy buenas y niños obedientes, entonces Ujú. seguimos en las repeticiones y llevamos con nosotros esos mandatos como a rajatabla, como, como lo que nos inculcó la iglesia, por ejemplo, acerca de los mandamientos, ¿no? Claro, sí, Entonces, sí, es exactamente lo mismo. Los mandatos son precisamente eso, mandamientos, mandatos. Si hubo alguna situación no resuelta en el sistema, como por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con una implicancia de dinero. Un consultante llega y te plantea que su síntoma es que no tiene una buena relación con el dinero, que trabaja, que lo gana, pero que no puede ahorrar, que no puede proyectar, que no puede ampliar su empresa, por ejemplo, si tiene un negocio, porque es muy limitado, el dinero llega, pero en forma limitada. claro. Y entonces cuando uno mira el transgeneracional, empieza a investigar un poquito y vemos que quizás hubo un abuelo, ¿sí? O un bisabuelo que tuvo una empresa que fue muy próspera, que ganó dinero bien y que tenía mucho dinero y que vivía holgadamente y que un día entran a su casa o a su negocio y matan a su esposa. Ujú. Entonces, en ese momento, esta persona, ¿sí?, instala como mandato que tener mucho dinero es peligroso. Tal cual. Ujú. Entonces, las Se generaciones incorpora. siguientes, ¿cómo? Que se
incorpore inconscientemente, ¿no? Queda en el inconsciente familiar, en el alma familiar, ¿sí? Ese mandato no lo hace la persona, o sea, esa persona que está tramitando un dolor, ¿sí? O sea, entraron a su casa, le robaron y encima asesinaron a su esposa, es eso que instala como pensamiento o punto de vista, ¿sí? Tener dinero es peligroso porque trae muerte, porque acarrea desgracias, ¿sí? Entonces, lo que al instalar eso, porque esa emoción con la que él se queda, que es ese duelo, que es ese dolor, que es esa injusticia que puede sentir, no la puede tramitar y se muere, digamos, se va de este plano con esa emoción no tramitada, ¿sí? Y queda instalado en el inconsciente, porque este hombre, suponete que después decide vender todo y quedarse sin nada, y vivir en una casa más precaria o no tan lujosa, que cambia su estilo de vida, ¿sí? Hay un movimiento, no sigue con lo Sí, mismo. Entonces más cambia que nada en sentido de escasez, ¿no? En ese sentido, como que... exactamente, pero lo hace porque no puede tramitar, no puede aceptar que su condición de vida, de ser una persona muy próspera, le trajo esa desgracia. Entonces, vende la empresa, se la deja al socio, suelta todos sus bienes, reparte sus bienes, se queda viviendo en una casita más humilde, ¿sí? Sufriendo y doliendo por esa pérdida que tuvo, que él acusa al dinero de esa pérdida. Ese es el Claro. tema. Entonces, ahí se crea esos mandatos, ¿no? Entonces, después, las generaciones siguientes no alcanzan a tener, esto es un ejemplo que le estoy Claro, poniendo, como esto podríamos hablar de infinidad de cosas, pero sí. este es un ejemplo. Entonces, las demás, hasta que llega alguien que quiere revertir esto, entonces llega la constelación. No sé por qué, porque en realidad yo quiero tener dinero, deseo tener dinero, eh, y quiero ampliar mi empresa, quiero crecer o quiero, no sé, sé que en mi trabajo puedo apostar a un puesto más alto, etcétera, pero el conflicto está ahí. Entonces uno lo resuelve honrando lo que fue, dejando ese punto de vista que instaló aquel abuelito, ¿sí? En el sistema familiar como algo que tener dinero era peligroso, tener dinero trae desgracias. Entonces nos desasociamos, digamos, ¿no? Nos desvinculamos de ese mandato, dejando con el abuelo lo que fue del abuelo, respetando ese punto de vista y ahora haciéndolo a mi manera. Ahora yo me voy a dedicar a crear riqueza, a crear dinero, ¿sí? Hacerlo a mi manera y agradeciendo lo que fue. Bueno, de todo esto más o menos se tratan las constelaciones familiares y lo que hacemos en un encuentro de constelaciones familiares. Muy claro el ejemplo, así que buenísimo, y es como vos decís, ¿no? Se puede constelar un montón de temas. También esa es una de las preguntas, ¿no? ¿Qué puedo constelar? ¿Cómo es? ¿Cómo Es, se mira, mueve con la respecto, energía grupal, ¿no? Porque hay terapia individual y grupal. Así que bueno, nada, contanos si querés un poquito. eh, es, esta pregunta que me haces acerca del tema es interesante. Por un lado podríamos decir que todos los temas son constelables. Podríamos decir eso, ¿sí? Y también podríamos decir, no todos los temas son constelables. ¿En Ujú. qué se basa esto? En la forma en que la persona puede presentar el tema. Y a Bien. veces no, el constelador, el facilitador, la facilitadora, lo que necesita es tener un poco de práctica para llevar al consultante a que lo presente de una manera diferente. Por ejemplo, si la persona viene y dice, quiero constelar a mi mamá, ahí no hay tema para constelar, porque yo Claro. no
puedo constelar a otra persona que no está presente y que no me está dando su permiso. Entonces lo podemos reformular y le puedo decir, ¿qué te pasa con tu mamá? Lo que Ujú. pasa que mi mamá no me hace caso y no se cuida en la salud y es una persona que hace lo que quiere y que fuma mucho y que yo le digo, mamá no fume porque eso te hace mal. Y entonces lo que tenemos que trabajar es la relación que hay entre ella y la mamá. ¿Por qué? Porque en este ejemplo que te pongo es muy simple ver el desorden. ¿Cuál sería el desorden? Que ella está ocupando un lugar que no le corresponde con respecto a su mamá. Mi mamá Claro. vino antes que yo y tiene Ujú. derecho a elegir la forma en que quiere vivir. Entonces, si yo vengo y te digo, yo quiero constelar a mi mamá y lo que me pasa con mi mamá es que no me hace caso, estaría hablando como una mamá a su hijo. Entonces, si yo le digo, yo puedo traer un tema, lo que pasa que mi hijo está rebelde y no me hace caso y tiene problemas de conducta en el colegio, y ahí sí puedo constelar, porque si se trata de un niño menor de edad y que tiene un trastorno o algún diagnóstico, o incluso algo que tiene que ver con el comportamiento, ese comportamiento me puede estar hablando de un síntoma que está pasando o está sucediendo en la casa y que a través de lo que manifiesta el niño con un trastorno de aprendizaje, de comportamiento, que hoy se ve mucho, me está mostrando algo que necesita que yo lo mire. Claro. Yo como mamá Entiendo. necesito mirar algo y no lo puedo mirar, no sé cómo mirarlo, no, es como decir, me quiero separar porque ya siento que la relación no funciona, pero sigo soportando, y el niño manifiesta un trastorno y me está diciendo, mamá, por favor, ocúpate de esto. Es importante que te ocupes de esto porque a mí me hace daño. Y como el niño no lo puede expresar en palabras, lo expresa a través de síntomas, enfermedades, trastornos, etcétera. Entonces, volviendo a lo que era tu pregunta de los temas, podemos constelar todos los temas, no podemos constelar por otras personas si esas personas son mayores de edad, ¿sí? Por ejemplo, si Bien. yo tengo un hijo de 30 años y que no sé, no trabaja y no quiere trabajar, no puedo. Ahí tengo que ver qué me pasa a mí que de inconscientemente estuviera reteniendo a ese hijo, pero que también, bueno, porque en mandato social, la sociedad dice que ya a los 30 años tendría que ser independiente y No salir a tiene que trabajar. ser. Pero ¿qué Ujú. de mí lo está reteniendo como un niño? Los niños no trabajan. Entonces, ¿qué hay ahí en esa relación? ¿Sí? Eh, Vuelvo a decirte para redondear, todos los temas son constelables, el tema es cómo lo presenta y en todo caso redondear. Eh, bueno, podemos mirar cómo es la relación, o qué te pasa a vos con tu mamá, o qué te pasa a vos con la enfermedad de tu mamá, o qué te pasa a vos con el comportamiento de tu mamá, ¿sí? Si fuera en una relación padre-hijo, o con un hermano, o con una pareja, ¿sí? Claro. También podemos constelar si, en este caso, nosotros como padres, por nuestro hijo, si ese hijo está tramitando un conflicto de salud y los médicos quizás no encuentren el origen o de qué se trata, y entonces puede haber algo sistémico ahí que ese niño está trayendo, y que si yo asumo mi parte de responsabilidad en eso, de poder mirar eso que quizás es mío, ¿sí? Lo mismo con mi pareja, o lo mismo haciendo mi pareja, y a veces el síntoma y la enfermedad se alivian en ese niño, ¿no? Tal O cual, el ¿no? comportamiento. Sí, este, acá está justamente comentando una chica que está diciendo que a ella se le ocurre, por ejemplo, con el término de una relación amorosa, eso se podría constelar, ¿no? Siempre hay como muchos temas, ¿no? Que surgen. Así que, Ali, si querés Sí, responderle. sí, estoy leyendo precisamente eso.
Sí, dice, a mí me ocurre que termino cortando todas mis relaciones amorosas. Sí, se puede constelar. En este momento yo no podría decir qué es lo que hay detrás de eso. Tal Puedo cual. darme una idea, pero esto es lo que tienen las constelaciones también. Cada persona es única e irrepetible. Por lo tanto, cada sistema de esa persona es único. Claro. No hay una regla general que yo diga, por esto te pasa porque te pasa esto porque antes pasó esto. No, o porque allá pasó esto. No. O sea, cada constelación me pasó y me pasa, y a mí me encanta cuando me pasan esas cosas porque son desafíos. Cuando, por Ujú. ejemplo, hay 2 o 3 personas que en un taller grupal presentan el mismo tema, ¿sí? Eh, Me pasó en el último encuentro donde dos personas presentaron y estaban para colmo una enfrente de la otra, ¿eh? Y esas cosas que tiene el campo, eh, donde el tema era la dificultad para poder bajar de peso, ¿sí? Para bajar, sí, eso, la dificultad para bajar de peso. Y fueron dos, dos situaciones, dos constelaciones totalmente diferentes, pero totalmente diferentes, ¿eh? Una era una lealtad hacia alguien donde, en este caso, la persona presentaba una dificultad con un síntoma que estaba manifestando y que los médicos le decían que para que un medicamento le hiciera efecto necesitaba bajar de peso. Si no tomaba ese medicamento, lo más probable es que desarrollara una diabetes. Ujú. Y entonces cuando abrimos el campo y vemos lo que sucede, su hermano era diabético. Entonces la lealtad y estaba en muy grave estado, digamos. Entonces era, me muero con vos, yo igual que vos. Entonces la resistencia a bajar de peso, porque el medicamento, la condición era bajar de peso, porque ese medicamento iba a hacer efecto para no desarrollar una diabetes o para prevenir una diabetes, pero ella se quería enfermar, ¿sí? Claro. Y entonces, algo muy lindo porque manifestaba que ella tenía compulsión a la comida y a veces rechazo a la comida. Y que su hijo, cuando ella sentía compulsión a la comida, su hijo sentía rechazo a la comida. Entonces, ¿cómo poder mirar? Y cuando representamos al hijo en el campo, el hijo estaba muy inquieto. Y entonces la idea es que el hijo estaba haciendo todo eso para decirle a su mamá, por favor quédate, no te mueras, te necesito, Claro. ¿sí? Y en la otra constelación era un transgeneracional. Mirá vos qué loco, ¿no? Como dos temas que son idénticos, presentados de la misma manera, me muestran dos cosas diferentes en el campo. El otro era un transgeneracional. Había una historia de muchos niños que había, en el sistema familiar de esa persona que habían muerto de hambre, habían sufrido de hambruna. Y, Ujú. y entonces esta persona retenía, como a través de esa acumulación de grasa en su cuerpo, retiene a esos seres que no tuvieron. Es como decirle, yo como por ustedes, yo mantengo la comida acá calentita para ustedes, ¿sí? Fue hermosa, las dos constelaciones, Me pero imagino, muy linda. me Por imagino. eso es Ahí, sí. que mi amor. No, que ahí justo estaba consultando si las constelaciones pueden ser presenciales o virtuales, y también podríamos hablar de si las constelaciones, obvio, se brindan individual o grupal. Si querés comentarle un poquito, Las con- justo que... la modalidad de las constelaciones hoy, incluso también hay que agradecerle a la pandemia esto, pueden ser presenciales y pueden ser virtuales. Se pueden hacer virtuales tranquilamente. Bueno, Hellinger, que es el padre de las constelaciones, no llegó a vivirlo porque falleció antes de la pandemia. No sé qué hubiera hecho, porque él siempre todo fue de manera presencial y grupal. y grupal. Él daba clases grupales de miles de personas, este, eh,
acá también hay otra pregunta, bueno, después retenela como para ver qué Dale. responder. Así continúo. Em, Cuando, antes de que llegara la pandemia y en los momentos previos, cuando ya teníamos esto, nosotros pensábamos que era imposible hacer una constelación virtual, porque era el uno a uno, o sea, sí había individuales y grupales, pero presenciales en todo sentido, desde las Claro, grupales y las individuales eran presenciales, no había, era en consultorio o en un lugar donde se desarrollara una constelación grupal, pero eh, no existía la forma y no concebíamos cómo podía hacerse de manera virtual. Y ujú. Sí, cuando era otra surge, dinámica. y cuando surge nos damos cuenta de que en realidad es, es perfecto, porque somos seres vibracionales y Ujú. abarcamos un campo energético que va más allá de la modalidad, de la distancia, mm, es estar acá presentes y la energía fluye a través de cualquier medio. Así que sí, sí, yo trabajo en forma grupal, doy talleres grupales, formación, talleres talleres virtuales, grupales virtuales, consultas con constelaciones individuales o movimientos sistémicos en forma individual presencial, que mi consultorio está en la localidad de San Fernando, y virtual. Buenísimo. Si querés, Ali, dar tu Instagram, por cualquier cosa que quieran acceder. Mi Alguna. Instagram es constelaciones.alicialucero, arroba, ¿no? O sea, Ujú. constelaciones.alicialucero. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Acá otra pregunta interesante. Una vez que uno ya sabe, va a constelar y tiene la información, ¿qué hacemos con esa información? Acá dice que si eso podrá modificarse. Es muy buena la pregunta, muy buena la pregunta, Muy interesante. muy interesante. Hoy está comprobado desde las neurociencias, desde las neurociencias, que nosotros, el ser humano, trae un alto porcentaje de, de nuestro comportamiento, de nuestras acciones, que son heredadas, ¿no? Patrones heredados, un alto porcentaje. Y hay un bajo porcentaje que es individual, es lo que yo elijo, ¿sí? Esto un poco nos dice que algo que creo que vos también me habías preguntado en algún momento, si a veces, o alguien me lo preguntó, si una constelación alcanza. Y yo te diría, Claro. hoy te digo que no. Ya no es, puede ser, yo te diría que no. Necesito, ¿por qué? Porque es mucho el bagaje que nosotros traemos de patrones, de creencias limitantes, de lealtades, de amor ciego, que en una sola constelación no podríamos hacer un cambio rotundo en toda nuestra vida. Sí, lo que hace la constelación es que pone luz en esos temas. ¿Y podemos cambiar? Sí que podemos cambiar, obvio. Es como, hay un ejercicio muy lindo que es el dibujar muchas puertas, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos las puertas seguras, las puertas conocidas, qué sé yo, el trabajo que tengo, en mi familia, los amigos, o una amiga en particular, mi pareja, mis hijos, esas son las puertitas seguras que tenemos. Y Ujú. después están las otras, ¿no? Las que todavía no tienen ningún nombre. Bueno, una constelación lo que hace es darme la posibilidad de ir abriendo esas otras puertitas, ¿sí? Puertitas que tienen que ver con las infinitas posibilidades que de hecho me brinda la vida misma, que para eso en realidad vine, ¿sí? Vine a hacer un camino de desarrollo personal, de evolución,
de poder llegar realmente al final y poder trascender, donde pueda dejar una huella, y ahí puedo decir qué tipo de huella quiero dejar, y todo esto me va a ayudar a eso, a ir como sacando esas piedritas, esas inutilidades ya, porque ya es inútil, realmente no Claro. tiene sentido que yo siga acarreando, es como decir, esto está en el libro, lo traigo de uno de los libros de Joan Garriga, que él no lo recuerdo porque tengo todos los libros, pero no recuerdo exactamente de cuál, que él le decía a una consultante que, suponete, 55 años la consultante. Entonces, que venía con todo un peso y un dolor y una victimización de cuando había sido abusada, que tenía 10 años y todo lo demás. Entonces, entiendo que sí hay algo que traigo de esa situación traumática vivida a una edad muy temprana. Y no está mal que lo traiga, pero también hay una parte de mí, y eso tengo que ser consciente, que eligió seguir trayéndola hasta hoy que tengo 55 años, por ejemplo. ¿Sí? O sea, me tengo que hacer cargo que hay una parte de mí que elige de alguna manera seguir cargando con esta mochila tan pesada. ¿Hay algo que resolver ahí en esa niña que fue violentada a los 10 años? Sí, obvio. La forma es que es el objetivo principal de las constelaciones familiares, la reconciliación. Si yo no estoy abierta a reconciliarme con mi herida, con mi perpetrador, con aquello que me hizo daño, la constelación no modifica nada. Porque lo que lleva la constelación es a que pueda mirar de una manera diferente hoy desde mi adulto eso que pasó, ya sea en mi propia vida o en un transgeneracional, o en la vida de mis padres, o en la vida de mis abuelos, o de algún bisabuelo, conocido o no conocido, ¿sí? Entonces, el objetivo de la constelación, el objetivo principal es la reconciliación, es que víctima y perpetrador se reconcilien, porque reconcilio en mí de esa manera mi parte víctima y mi parte perpetradora. Porque cuando yo sigo en ese rollo de pobre de mí, que todo lo que hice, que me pasó esto, y que la queja y todo ese rollo, me estoy perpetrando a mí misma. Ya no está ese violador o ese abusador abusándome o violándome. Soy yo. Ahora soy yo. Claro. Entonces, la constelación lo que hace es eso, es el objetivo principal, la reconciliación y que tomes tu adulto. Desde el adulto se abren todas las puertas, todas esas que no tienen nombre y que vos podés ponerle el nombre que quieras, ¿sí? Porque somos seres infinitos, ¿sí? Somos gran alma y tenemos el acceso a las infinitas posibilidades. Buenísima, buenísima respuesta, porque bueno, es muy común, ¿no? Esto que suceda. También otra de las consultas, o mismo a mí me pasó, ¿no? Voy a constelar, bueno, luego cuánto tiempo pasa o cómo puedo hacer para seguir por ahí no quiero constelar yo y participar, estar dentro de esa misma ronda o campo. Si querés contarnos un poco, porque bueno, también para que conozcan un poco cómo es el Bien. movimiento que se da. Hay una, eh, difer- hay una diferencia, sí, entre hacer o participar en una Ujú, constelación grupal. Vamos por partes. Una dale, constelación grupal es un encuentro de un número de participantes, ¿sí? Nos reunimos una X cantidad de personas. Dentro de esas personas que nos convocamos, se dan diferentes roles.
está el rol del facilitador, que va a acompañar ese taller, va a brindar ese taller, ese encuentro, va a acompañar las constelaciones, va a proponer quizás hacer un movimiento sistémico entre todos, un ejercicio, una meditación, etcétera. El resto de las personas son participantes. Dentro de los participantes van a estar aquellas personas que presenten temas, que van a ser los constelados, ¿sí? En su momento. Y cuando se abre el campo con una constelación, porque alguien pasó a ser de participante, pasó a ser constelado, y entonces presenta tema, se eligen representantes, ¿sí? Como es un trabajo profundo y que pasa sí o sí por el cuerpo inmediatamente, la constelación grupal es muy linda, muy movilizante, bien, pero hay que aceptar que todo nos pasa por el cuerpo. Estamos presentes, estamos tomando roles de personas que pueden estar vivas o muertas ya, personas que pudieron haber sufrido mucho, ¿sí? Personas que no pudieron cerrar un ciclo, personas que no fueron vistas, que fueron excluidas y necesitan ser miradas y ser incluidas en el sistema. Quizás una constelación es una constelación de orden, de jerarquía o de equilibrio, ¿sí? Hay alguien que da mucho y otro que solamente espera, que está, esto que te decía, por ejemplo, en el caso de aquella mamá que viene y dice, ay, pero mi hijo tiene 30 años y, bueno, hay alguien que está dando mucho y alguien que sigue estando en el modo, yo espero y estoy en modo recibir, solo recibo, ¿sí? Entonces, hay diferentes constelaciones, ¿no? Que se pueden llegar a dar. Entonces, hay mucho movimiento energético, se pasa todo por el cuerpo. Lo ideal en ese caso, aquellas personas que constelaron, que abrieron un tema, lo que se sugiere es que dejen pasar 2 o 3 meses, depende del tema, depende cómo se abre la persona frente a eso, cómo evoluciona, cómo es la personalidad de esa persona, valga la redundancia, y hay que dejar que pase un tiempo, 2, 3, 4 meses, cuanto más es mucho mejor. Bien. Por todo eso. Ahora, esa misma persona, al mes siguiente, a los 15 días de constelar, puede ir a un taller, pero solo a participar, Bien. no a constelar. ¿Se entiende? Pero puede presenciar talleres, ¿sí? Voy mañana a un taller y constelo, y dentro de 15 días me gustó ir a otro lugar, pero no constelo, no abro tema. ¿Por qué? Porque interrumpo, abriendo nuevamente tema con tan poco tiempo que pasó, interrumpo este proceso, el que yo abrí acá. ¿Por qué? Porque el alma va más lento, la mente va rapidísimo. Fíjate cómo hablamos y cómo vamos leyendo y hablando, y la mente es rápida, no queda acá nada más. Pero cuando baja toda la información al cuerpo, y eso hay que dejar que decante, Claro. lleva un tiempo. Entonces, necesito que eso, hay personas que lamentablemente acá no les cerró mucho, a los 15 días van y constelan en otro lado y no le dicen al facilitador, yo constelé hace 15 días. Y el constelador, si no lo sabe, lo constela. Y vuelve a los 15 días a constelar. Entonces, acá hay un tema, acá hay otro tema, que no resuelve nada. Que quería comentarnos esto de, a veces, y me ha pasado que las personas constelando buscan lógica de la información que se muestra, ¿no? Muchas veces hay que dejar, ¿no?, la mente por fuera y vivir el momento de la constelación, y obvio que después, como vos mencionás, es un proceso y va decantando la información luego, ¿no? Esta necesidad siempre de tener la respuesta a todo, inmediata. Entonces está bueno también, si querés contar alguna experiencia o tu punto de vista. Igual te voy a cerrar la pregunta anterior y te respondo esta. Dale. Porque te dije que hay una diferencia entre la grupal y la individual. La individual.
la individual, virtual o presencial, siempre es mucho más mental. Es el 1 a 1, entonces ahí sí, a veces yo realmente pauto con el consultante cuando me presenta el tema y veo cómo está, que quizás se da que la primera es una entrevista y hacemos un pequeño movimiento sistémico, ni siquiera es una constelación, es un movimiento sistémico, y pautamos una segunda quizás a los, no sé, 2 semanas, 3 semanas, ¿sí? Y hacemos una constelación y después pauto volver a vernos dentro de 15 días para reforzar un poco esa constelación y ver cómo estuvo, porque es un proceso más mental, es como una consulta, es propio una consulta individual. Esa es la diferencia, ¿sí? Que es interesante conocerlo. Lo que es una constelación grupal, presencial, a una constelación o una consulta individual, donde quizás se abra el campo de tener 4 o 5 seguiditas, ¿no? En 3 meses vernos seguido y darle un cierre a ese tema que pudo haber traído. Bien. Y con respecto a la última pregunta que me hiciste, que es los procesos, cada persona es diferente y no, el que sea muy mental la persona no quiere decir que no pueda constelar, Tal ¿sí? cual, no, Porque eso no es un impedimento. no, para nada. Su proceso será diferente, nada más. Su proceso será diferente. La persona que es muy mental, en algún momento de su vida, para preservarse, por supervivencia y por preservación, va poniendo tantas barreras, va levantando tantos mecanismos de defensa, tantas barreras altas, ¿sí? Que se escuda, se anida, digamos, en sus procesos mentales y cierra su proceso o sus emociones, porque conectar con sus emociones es muy doloroso, ¿sí? O porque le fue prohibido por mandato. Sabemos Claro. que hoy se están abriendo más los hombres a este campo, pero son más las mujeres que presencian que los hombres que van, pero porque hay mucho mandato social de que el hombre no puede llorar, que el hombre no puede expresar sus emociones, que el hombre tiene que ser firme, estructurado, no puede ser mantequita, débil, porque siempre le ponían estos adjetivos calificativos. Entonces, ese es el tema. Son mecanismos de protección, pero eso no significa que no pueda constelar. Quizás el facilitador tenga que remarla un poquitito más, nada más. Es eso, pero hay muchas personas que son más mentales y a veces dicen, no, yo vengo a ver de qué se trata. Y después se arrepienten al final cuando se van, ay, qué pena, me hubiera gustado. Bueno, será la próxima y está bien que sea la próxima. Sí, la verdad que la experiencia grupal es muy interesante. Como vos decías, ¿no? Esto se pasa siempre por el cuerpo, se siente, ¿no? En el campo, si constelás o no, o si estás de participante, y realmente cuando se cierra el campo y la constelación grupal, es increíble, ¿no? Esta liberación y calma que uno siente, sinceramente, porque uno va a ese encuentro porque la energía lo requiere y compartís muchos temas y muchas situaciones con todo el equipo y grupo que se arma en ese día. Así que la verdad que es una experiencia que la súper recomiendo. Y te llevas un Así, montón, y te llevas un ujú, montón, porque más allá de que presentes o no presentes temas, lo sé, más allá de que la gente lo diga o no lo diga después, pero todos los temas te van a tocar en algo, y sí, porque estamos los que tenemos que estar y se presentan los temas que son contribución para todos los que vamos. Yo crezco con los consultantes, sigo aprendiendo con los consultantes, me enseñan cosas nuevas, me proponen desafíos, yo amo las constelaciones y amo
amo también los talleres grupales, me gusta mucho también el 1 a 1, tengo muchos consultantes individuales. Es un lindo proceso. Las constelaciones son muy amorosas Sí, realmente son muy amorosas y nos invitan a eso, a abrirnos al amor, a, porque como dice Hellinger, mi maestro, no soy yo como facilitadora, no sos vos como consultante, es el amor lo que sana, no son los representantes, es el amor lo que sana. Cuando el sistema se ordena, cuando cambia tu respiración, es el amor que está fluyendo nuevamente en vos. Y eso es sanador. Y si te quedás con eso, obvio que todo puede cambiar. Y que realmente vale la pena, porque tu vida vale la pena y la alegría, no solo la pena, la alegría, las nuevas alegrías, todo lo nuevo que puede venir. así es. Bueno, Ali, muchísimas, muchísimas gracias por este espacio que fue increíble. Realmente las preguntas, bueno, cómo se fue dando, así que muchas, muchas gracias. Bueno, invitarlos a este 26 de noviembre en Saavedra, en Espacio Jaramillo, de 10 a 14 horas, a este espacio con Alicia. Así que, bueno, muchísimas gracias. Ali, si querés despedirte o comentar Gracias, algo de cierre. gracias, gracias, gracias a vos, gracias a los que se sumaron en este vivo, gracias a los que van a mirar después en diferido, Sí. porque siempre hay muchos que después se suman y lo miran. Eh, yo amo las constelaciones y es hermoso sentirse que uno está al servicio y que desde el lugar que nos tocó y que elegimos, somos contribución. Y cuando podemos poner esa semillita de que todo es posible y que realmente es interesante hacerlo a partir de ahora a nuestra manera, conectarnos con nuestro propio deseo y, y destruir y descrear todos esos puntos de vista que nos compramos por amor, porque también eso fue por amor, ¿sí? Lo que trajimos hasta acá. Y es hermoso sacarnos la mochila, sacar aquello que ya no hace falta y seguir con lo que aún seguimos necesitando, pero que por ahí son 2 o 3 cositas que quedan ahí y que con el tiempo también se van a ir, ¿sí? Muchísimas gracias, gracias por este espacio. Siempre el tiempo me resulta poco porque me apasiona hablar, por eso también doy formación, porque tengo alma de maestrita, y porque amo lo que hago y quiero que todos se contagien Es y así. entren. Exactamente, porque uno ve los resultados, ve todo lo que, o sea, lo que era antes a hoy cómo es mi vida. Entonces, como a mí me dio tan buen resultado y crecí en un montón de aspectos y soy muy feliz, Está bueno eh, y- transmitirlo, realmente, sí, ¿no? Esto entonces, compartirlo. bueno, nada, quiero contagiar y llevar a todo el mundo a eso. Me Así que, encanta, me bueno, encanta, me muchas, encanta. muchas Acá gracias. el público emocionada de escucharnos y bueno, ¿no? Esto de cómo las palabras a veces plasmarlas y llegar a más personas hacen un montón. Así que bueno, Ali, nos vemos el próximo sábado, el Domingo, próximo domingo, perdón. domingo. Un beso enorme, Este, mi cielo. nos Un vemos. beso Saludos enorme, mi a amor. todos. Gracias, Buenas noches. gracias a todos, gracias por escucharme, por brindarme esto, por estar y por ser contribución. Gracias. Nos vemos. Besitos. Chao, mi cielo, chao, chao.